Christ alone, my hope is found. He is my light, Vamos a my iniciar el día de hoy my con una sun. pequeña reflexión acerca de lo que leíamos la vez pasada, de cómo comenzó el conflicto. ¿De qué habla el capítulo 10 de Juan? El capítulo 10 de Juan habla de cómo el Señor, al ver la crisis que hay en el liderazgo de Israel y cómo el pueblo de Dios lo pastorean líderes incorrectos, líderes perversos, pastores que solamente se puede ver que pastoreaban las ovejas con un deseo de satisfacción personal. Él los llama asalariados. Él en el capítulo 10 comienza enseñando sobre quién es el buen pastor y haciendo una diferencia entre el buen pastor y los pastores mediocres y malos, y se señala a él mismo como quién es el buen pastor. Este mensaje lo vimos hasta el verso 21, desde el verso 1 hasta el 21 de Juan capítulo 10. Y el efecto que causa este mensaje es que los líderes religiosos se levantan, porque ellos saben que está hablando en contra de ellos, se levantan y miren lo que quieren hacer. Dice Juan 10, verso 24, dice así: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y quiero que reflexionemos en esto. Sé que es el verso con el que comenzamos la predicación pasada, pero quiero que meditemos en esto. ¿Por qué? Porque eso no deja de ser así. Ellos le siguen rodeando, ellos siguen amenazantes, ellos siguen respirando amenazas y muerte en contra del Señor. Y sencillamente la predicación pasada lo que vimos fue el discurso del Señor hablando de por qué los incrédulos eran incrédulos y los creyentes eran creyentes. Pero aunque termina ese discurso, y hoy vamos a ver cómo cierra ese discurso, porque esto me abstuve de enseñárselos la predicación pasada, porque era necesario dedicar solo un sermón a este tema. Amén. Con esto que él cierra la oración, esas amenazas y como esa actitud desafiante que tenían estos líderes religiosos hacia el Señor, llegan a su cúspide. ¿Cómo? Queriéndolo apedrear. ¿Qué fue lo que el Señor les expresa a ellos? ¿Qué es lo que el Señor dice para que lleguen ellos al punto de quererlo matar? Si hay personas que están viendo el video del día de hoy y de pronto no saben la predicación, en el canal de Gracia Soberana, la predicación se llama La Última Oportunidad, y es Juan capítulo 10 del verso 22 al 29, para que puedan empalmar esta enseñanza con la que habíamos dado atrás. Amén. Pero entonces vamos a ver qué es lo que el Señor dice para que estos líderes religiosos quieran apedrear. Verso 30. El Señor ya les hablaba a ellos de que ellos no creen en el Señor porque no son sus ovejas. ¿Recuerdan, cierto? Y luego dice: las ovejas de mi Padre nadie se las arrebata de su mano, y lo nombra 2 veces. Nos desgastamos todo el sermón pasado hablando de por qué los creyentes pueden perseverar en la salvación y cómo el amor del Padre no van a ser separados del amor del Padre en absoluto. Amén. Pero hoy vamos a ver cómo el Señor cierra ese discurso maravilloso que vimos la semana antepasada. Dice el verso 30: yo y el Padre uno somos. Esa es la manera en que Él cierra. Primero que todo les dice: ustedes no pueden creer en mí porque no son de mis ovejas. Ahora, mis ovejas perseverarán hasta el final. Y Él cierra ese maravilloso discurso diciendo: yo y el Padre uno somos. Cosa que los escandaliza a ellos. ¿Por qué? En primera instancia, por cómo está construida la oración. La oración, díganme si al día de hoy sería bien escribir así una oración: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué no está bien escribir así una oración? ¿Está mal o está bien que yo diga yo y Edison? Está mal porque se supone gramaticalmente, la regla gramatical es que primero se nombra la otra persona y luego me nombro yo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús, que es el verbo, la palabra encarnada, ¿está usando mal la gramática? ¿Será que el Señor se está equivocando en algo al decir yo y el Padre uno somos? Correcto. Lo que está sucediendo aquí es que Él de manera intencional está haciéndolo en ese orden. En primera instancia lo que tenemos que mostrar es que el Señor
como construye la oración, ya mismo, de manera implícita, directa, está mostrando la unidad con el Padre. No importa el orden, no importa que el Padre vaya adelante, no importa que el Hijo vaya adelante. ¿Por qué? Porque ellos son iguales en esencia, en ser, en todo. Amén. Lo único que diferencia a los miembros de la Trinidad en algo, ellos no son diferentes en autoridad, en ser, nada. En lo único que son ellos diferentes, ¿saben qué es? En sus roles, en los roles que ellos tienen. Es la única cosa. Y como ellos voluntariamente, el Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo se sujeta al Hijo, y es algo maravilloso. Pero no quiere decir que uno sea menos que el otro, o que uno sea menor que el otro. Son iguales. Y por esa razón el Señor Jesús construye como construye la oración. Dice, yo y el Padre uno somos. Y Él no está hablando de que son uno meramente en propósito. Porque hay gente que le da dos interpretaciones. A ellos sí, es que Él dijo lo que dijo porque el propósito del Padre era el propósito del Hijo. Y no necesariamente tienen que ser iguales. No. Es que Él no solo se está refiriendo meramente a que su propósito era el mismo, o que su misión era la misma, o que tenían un acuerdo teológico, es decir, que la doctrina de uno era la doctrina del otro. Miren, yo tengo una misión como pastor de esta congregación, que es una misión igual a la de ustedes. ¿Amén? Estamos apuntando a la misma cosa. Tenemos un mismo propósito. De hecho, tenemos una afinidad doctrinal. Pero les pregunto, ¿somos una misma persona? ¿Lo están comprendiendo? Entonces, el Señor Jesús, cuando dice yo y el Padre uno somos, no está hablando meramente de propósito, de misión o de doctrina. Él está hablando de que son uno en naturaleza, en esencia y en ser. El Señor Jesús tiene una naturaleza divina. Y es una naturaleza divina igual a la del Padre. En esencia son iguales. En ser son iguales. Jesús está declarando que el Padre y Él son uno en la operación maravillosa de la redención. Él está diciendo, mi Padre, como tiene una actuación directa con la redención del ser humano, yo también la tengo. Tanto como el Padre es protagonista, yo lo soy. Lo único que se diferencia es el rol. ¿Cuál es el rol del Padre dentro de la salvación? Él diseñó el plan de salvación. ¿Y el Hijo qué hace? Lo ejecuta. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo aplica al creyente en el momento que es llamado. Amén. Maravilloso. Pero también el Señor está diciendo, soy parte de la redención. En la salvación de las ovejas estoy al mismo nivel de Padre en compromiso con la salvación de los escogidos. Esto es maravilloso. Ahora, Jesús está afirmando, soy el divino Salvador. Eso es lo que Él está diciendo con yo y mi Padre uno somos. Él está diciendo, yo soy el divino Redentor. Él está diciendo, yo, aunque ustedes me vean aquí muy humano, yo soy el verdadero Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y por esa razón, la respuesta tan escandalosa y violenta de los líderes judíos, de los líderes religiosos. Porque escúchenme bien, una persona sin el Espíritu Santo en su vida, el mensaje de salvación que nos alegra a nosotros los creyentes, a esa persona natural, por no tener al Espíritu Santo dentro, el mensaje que a nosotros nos maravilla, a esa persona la escandaliza. Miren lo que ellos hacen, verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Contextualicemos esto al día de hoy. Al día de hoy, tú en Irak, en algunas zonas de Irak o de Siria, confiesas que Jesús es el Señor y por eso te bajamos la cabeza. Sacaron un decálogo, los del movimiento ISIS, allá en Oriente. Un decálogo son 10 leyes, donde le dijeron a los cristianos, podemos vivir con ustedes si cumplen estos 10 mandamientos. Entre ellos es no orar en público, ni de manera privada, no confesar que Jesús es el Señor. Porque si ellos llegan a hacer cualquiera de esas 10 cosas que ellos están diciendo ahí que no pueden hacer los cristianos,
La pena es que los van a descuartizar. Estamos en el siglo XXI y está sucediendo. Uno podría decir, qué exagerada esa posición de ISIS. Pues es muy exagerada. Pero yo paso aquí a Occidente y le he predicado el Evangelio a personas que tienen un Evangelio diferente, que les han predicado de un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Un Jesús hippie, un Jesús que todo es amor y no le importa el pecado, y que vino fue para prosperarnos y darnos familias felices, y no para redimirnos y salvarnos del pecado. Le he hablado a personas de Occidente que no hacen parte de ISIS, y les hablo de que están por naturaleza muertos en sus delitos y pecados y que necesitan a gritos de un Salvador, y literalmente esas personas se han tapado los oídos y me han dicho, usted predica muy feo, y se van escandalizados. Y esto se los contextualizo para que nos demos cuenta de que la respuesta de los judíos de volver a tomar piedras y apedrearle, porque era la cuarta vez que ellos intentaban apedrear a Jesús, era la cuarta vez que intentaban hacerlo. Lo tengo que contextualizar porque podemos ser muy dados a decir, es que los malos eran los judíos, los fariseos, pero yo soy diferente. No, todo ser humano, sin la influencia del Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, que eso es lo que significa el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso es lo que significa el nuevo nacimiento, sin haber nacido de nuevo, estamos incapacitados de manera natural de responder correctamente al Evangelio. Y tal vez nuestra respuesta sería igualmente violenta. No falta mucho tiempo para que veamos ese tipo de violencia también en Occidente. Más cuando el terreno se está preparando como se está preparando. Estamos viendo una iglesia ecuménica, una iglesia que está abrazando el Islam, que está abrazando el catolicismo, la iglesia de Roma, que está abrazando un movimiento ecuménico donde están apuntando a ser todos uno, amigos, abrazos, amor, sin importar la doctrina. En medio de ese contexto que estamos viviendo el día de hoy, de posmodernismo, donde no hay verdades absolutas, sino todo es relativo, decir tú que solo hay un camino y ese camino se llama Cristo, estamos a días, a años, de que respuestas como estas se vuelvan a dar. Porque para ellos seremos unos retrógrados, unos absolutistas, unos mojigatos, unos extremistas, unos ortodoxos. Porque la gente pensará que hay muchos caminos cuando solo hay uno. Ellos no confundieron lo que estaba diciendo Jesús, ellos lo entendieron muy bien. Ellos sabían que Jesús estaba declarando su deidad. Ellos sabían que estaban reclamando. Jesús estaba reclamando el ser igual a Dios. Miren, ustedes hablen de Dios con alguien y les va a ir bien. Pero lleven esa conversación de Dios al plano de que solo a través de Jesús se puede llegar a Dios, ahí se acabó lo bueno. La conversación se va a tornar en una polémica. Porque todo el mundo cree en Dios. Y todo el mundo busca su propio camino para llegar a Dios. Pero cuando hablamos de que el único camino es Jesús para Dios, ahí se va a convertir, se va a volver la polvoreda esa conversación que estás teniendo. Ellos cuando escuchan que Jesús dice, soy Dios, soy igual al Padre, ellos se sienten en la obligación de tomar piedras y lapidar al blasfemo. Ellos lo ven como una obligación religiosa. Ellos lo ven como una necesidad. Por eso el Señor en Mateo dice, no faltará mucho para que llegue el tiempo en que los maltratarán y aún los matarán creyendo que sirven a Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Ellos se sentían en la obligación. Ellos creían que agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho, si alguien blasfema al interior del pueblo de Dios, será apedreado. Ellos están viendo a Jesús, pero ellos no pueden ver en Jesús a Dios. Ellos estaban resueltos a matarlo. Y como les digo, no era la primera vez que ellos querían apedrear, la cual esa sería la cuarta ocasión en que lo intentaron. Por ejemplo, Juan 5, 17 y 18, que fue cuando él sanó al paralítico en Bethesda, ¿se acuerdan? Fue uno de los grandes conflictos que hubo, la primera vez que él tuvo un gran conflicto con los líderes religiosos. Dice, Juan 5, 17 y 18, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cada vez que ustedes vean en la Escritura que los fariseos, los líderes religiosos, tomaron piedras para intentar apedrear a Jesús, ellos lo hacen, ¿por qué? Porque anterior a esa reacción de ellos, él abiertamente había dicho, ¿ser qué? Ser Dios. Fue la respuesta natural de ellos siempre. Pero volvamos al verso 32 de Juan 10. Dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? El Señor Jesús está viendo, quiero que nos metamos en la situación, y eso es un consejo que les voy a dar. Cuando ustedes lean la Escritura, ustedes deben leer la Escritura de manera vivencial. ¿Qué significa leer la Biblia de manera vivencial? No quiero que me malinterpreten. No quiero que piensen que leer la Biblia de manera vivencial es, ay, ¿cómo la aplico a mi vida? No, la aplicación personal es lo último que se hace al estudiar las Escrituras, no lo primero, porque si no, no la va a malinterpretar. Cuando hablo de leer la Biblia de manera vivencial, me estoy refiriendo a que yo me debo volver una persona más en lo que está sucediendo en ese momento. ¿Ok? Si la Biblia habla de que ellos tomaron piedras, yo me debo imaginar a Jesús enfrente de esas personas que en un principio lo rodeaban y le demandaban una respuesta. Dinos, ¿eres el Mesías? Pero que ahora ellos, ofendidos porque Él ha dicho, el Padre, yo y el Padre uno somos, han tomado piedras y están resueltos ¿a qué? A matarlo, a lapidarlo, a apedrearlo. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona tomar una piedra y lanzarse en la otra? Son cuestiones de segundos. Es por eso que les digo que veamos este pasaje de manera vivencial. Pero miren, hay una paz inquebrantable e imperturbable en el Señor Jesús. Yo no veo que la respuesta diga, Jesús le respondió, deténganse, no hagan lo que van a hacer. ¿No? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? ¿Ustedes pueden comprender la paz que hay en el Señor? ¿Tendría algún sentido decir, yo soy igual que el Padre Dios, y que al ver una amenaza con piedras Él se hubiese llenado de miedo? ¿Ustedes pueden creer a un Dios que le teme a su creación? Lo hablaba en el seminario la vez pasada. Un Dios que se tema a quemar con el sol que creó. Un Dios que se tema ahogar en el mar que diseñó. Un Dios que le tema a la oscuridad que Él creó. Porque Él vio la noche, a las tinieblas llamó noche. ¿Y cómo dijo que era la noche? Que era buena. Ver a un Jesús temeroso porque ellos toman piedras y lo tratan de matar es desdibujar a nuestro Señor. Él no le teme a esta turba. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Esa gran violencia solo faltan segundos en que ellos, solo toma segundos tomar piedras y lancárselas a ellos. Y en esos pocos segundos, ese Dios que no lo limita el tiempo hace una declaración que los congela. El mismo Señor que purificó el templo y sacó a miles con su autoridad. El mismo Señor que cuando los alguaciles vienen a Él a arrestarle, y en lugar de arrestarle se quedan oyendo lo que Él está diciendo y los convence y se devuelven con las manos vacías sin llevar a Jesús a los líderes religiosos, y ellos le preguntan, ¿lo arrestaron? No, ¿cómo lo van a arrestar? O sea, no hay hombre que hable así. El mismo Jesús que cuando ellos, vamos a ver capítulos más adelante, ellos van a arrestarle en Getsemaní. Todos preguntan, una turba como, una legión como de 200 a 300 soldados, una cosa inmensa de soldados, con un capitán a la cabeza, preguntan, ¿quién es Jesús? Y el Señor se para y dice, yo soy. Y todos caen al suelo. Ese es Jesús. Yo quiero que lo veamos en contexto. Eso es leer las Escrituras de manera vivencial. Él habla. Y se congelan, o sea,
Y no estoy diciendo que eso sí no me lo tomen literal, ¿no? La escarcha y no lo tomen de manera textual. A lo que me refiero es que fueron palabras tan poderosas las que él dice que aún esa violencia que emerge de un corazón tan endurecido es detenida. Ahora sí leamos nuevamente el verso 32, creo que lo vamos a comprender. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? ¿Saben? La palabra clave aquí, ¿saben cuál es? Obras de mi Padre. Esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque ellos habían acusado al Señor de que su enseñanza era del demonio y que aún sus milagros eran del demonio. Ellos le han dicho al pueblo: sus enseñanzas son heréticas. Porque él está diciendo: yo y el Padre no somos. Eso es una enseñanza. Le está diciendo: esa enseñanza es una blasfemia, por eso lo vamos a apedrear. Pero por otro lado, ellos también han dicho: él sana y echa fuera a los demonios por Satanás, por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos no solamente acusaban de blasfema su doctrina, sino también lo habían acusado de que sus milagros eran producto del diablo. Entonces el Señor tiene que aclarar. Y el Señor está diciendo: obras de mi Padre. O sea, ¿a quién le está atribuyendo los milagros? A Dios. Y lo tremendo del asunto es que un fariseo había reconocido eso, y es Nicodemo. Nicodemo en Juan 3:2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y les cuento, Nicodemo representa un número de personas al interior de los líderes religiosos. O sea, había líderes religiosos que reconocían que las obras de Jesús venían de Dios, y no, como decían de manera blasfema, que de Belcebú. Ahora, yo les pregunto: ¿Jesús hizo malas obras? ¿Obró mal en algún momento? Y nosotros debemos comprender algo aquí para entender esa pregunta. Muchas obras os he mostrado de mi Padre, primera parte, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Ustedes imagínense estar rodeado de enemigos y él tener la autoridad de decirles: díganme en qué he obrado mal. Díganme si yo estoy para tú o yo, que somos seres humanos, que erramos, que cometemos errores, que pecamos. ¿Será que un día nos podríamos parar delante de nuestros enemigos y decirles: a ver, señale que he hecho mal? Nos señalarían muchas cosas. Pero el Señor, ¿saben qué está demostrando con esa pregunta? Él está mostrando su perfección moral. La perfección moral de Cristo. Y una doctrina que es muy importante a la hora de tú creer en Jesús como tu Señor y Salvador: la impecabilidad de Cristo. ¿Eso qué significa? Que Jesús no cometió pecado. Él cumplió la ley. Por eso es que nosotros debemos comprender que cuando creemos en Jesús, no solamente es porque Jesús murió en la cruz por mí, pagando por mis pecados, sino que además de eso se me imputa su vida perfecta, la vida perfecta que yo no puedo vivir, porque la Biblia dice que hay que cumplir la ley, hay que cumplir la palabra de Dios perfectamente. Ningún humano la puede hacer, pero ese humano que por la obra de Dios deposita su fe en Jesús, la vida perfecta de Jesús se le imputa al creyente, y por eso el Señor nos ve como santos. Somos justificados en Él. Pero además de eso se añade el esplendor y la belleza de sus obras, porque sus obras no venían del infierno. ¿Cuáles fueron las obras de Cristo? Las obras de Cristo no solo son moralmente buenas, porque acá nosotros no podemos comparar las buenas obras de Jesús con lo que nosotros llamamos buenas obras. ¿Saben lo que nosotros llamamos buenas obras? ¿Saben cómo las ve el Señor según Isaías? Como trapos de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia? Voy a hacer un poco textual, literal: toallas higiénicas usadas. O sea, para el Señor, que yo ayude a pasar a la viejita de la calle, que yo dé, o que Shakira dé gran parte de su fortuna para los huérfanos y construya colegios, cosas que la gente ve como maravillosas y espléndidas, esas buenas obras, por ser hechas no para la gloria de Dios, sino para la gloria del propio hombre, son trapos de inmundicia. Entonces no comparemos el término buenas obras de Jesús con las obras humanas, porque no hay punto de comparación.
Las obras de Cristo no solo son moralmente buenas, sino que superan cualquier otra obra que pueda hacer el ser humano. El término en griego es kalos, y kalos significa excelente, noble, bello. O sea, las obras del Señor sobrepasan todas las obras humanas. Dio vista a los ciegos, permitió oír al sordo, le dio voz al mudo, movilidad a miembros paralizados, le dio vida a los muertos, alimentó al hambriento, pero sobremanera, cada uno de esos milagros tiene una aplicación espiritual a nuestra vida. Porque estando nosotros ciegos nos permitió ver la verdad, siendo personas que tapábamos nuestros oídos y nos escandalizábamos como el resto. Ahora esa verdad hace arder nuestro corazón. No solamente éramos mudos porque no conocíamos la verdad, ahora es tanto el fuego en nuestro corazón que queremos hablarle la verdad a otros. No solamente estábamos paralizados por la misma muerte espiritual, sino que el Señor ahora nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él. Y les tengo noticias. Podemos movilizarnos y llevar las nuevas a otras personas, tanto que el Evangelio puede decir: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y todo creyente siempre tendrá hambre y sed de justicia. Siempre, cada domingo vendrá con un deseo de conocer la verdad. Por eso las obras del Señor sobrepasan las obras de cualquier ser humano, porque no son solo los milagros que Él hizo en ese momento, sino lo que ellos representan y a quien señalan: a Jesús el Cristo. Así que Jesús les está preguntando: ¿por qué parte del buen trabajo que he hecho de parte de mi Padre me van a apedrear? Tal argumento tiene más peso que las mismas piedras que ellos cargaban en sus manos. Verso 33. Uno dirá: no, los convenció. O sea, es que digan este argumento tan fuerte. Pero miren la respuesta de un corazón endurecido. Le respondió a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y aquí hay una doctrina fundamental para el creyente. En estos versículos está encerrada fundamentales doctrinas que deben hacer parte esencial, vital del creyente. La blasfemia para ellos era que Jesús, siendo un simple hombre, se igualara a Dios. Y quiero que comprendamos algo que yo ya dije en predicaciones pasadas. La humanidad de Jesús era tal humanidad que se convirtió en un velo para que las personas no pudieran ver en Él su divinidad. Es que ¿saben en qué porcentaje Jesús fue humano? Seamos generosos, un 80%. ¿Sí? ¿Sí? Jesús fue humano en un 80%. Bueno, seamos más generosos, en un 90% fue humano. En un 95%. ¿Sí? ¿En qué porcentaje fue el humano? En un 100%. Él fue totalmente humano. Al punto que los seres naturales que lo vieron como un obstáculo esa humanidad. Pero es que si Jesús no es completamente humano, no se hubiese podido representar. Al ser humano solo lo podía representar otro ser humano. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que no solamente Jesús es 100% humano, y por eso Jesús es único, porque Él también es 100% Dios. A esto se le llama la unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo puede ser alguien totalmente hombre y totalmente Dios? No te lo puedo comprender, no te lo puedo explicar. Así como no te puedo explicar la Trinidad, cómo tres son uno, no te puedo explicar. Eso lo llama la Biblia misterios. Ahora, si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Cuál era el terrible problema de estas personas? Es que tan terrible como negar la divinidad de Cristo es negar su humanidad. ¿Qué era lo que le pasaba a estos líderes religiosos? Estos líderes religiosos negaban que Jesús era Dios, ¿cierto? Pero también ha habido personas en ese trasegar de iglesia de 2000 años desde que el Señor se fue a los cielos. En ese trasegar de la iglesia no solo se ha levantado gente como los líderes religiosos que no creían que Jesús era Dios, sino que también se han levantado personas
que han creído que Jesús es Dios, pero que no han creído que Él vino en carne. Ellos dicen, no, Él era un espejismo, una apariencia. Él solo se convirtió en hombre cuando murió en la cruz. Pero en el momento que se materializó, Dios, Jesús Dios, se sale de ese cuerpo y solo la cáscara fue la que murió en la cruz. No, nada de eso es verdad. Todo eso es mentira. El Señor, por eso se habla de la encarnación de Cristo. Por eso se habla de que el Verbo se hizo carne en Juan capítulo 1. Dios, el Eterno, tuvo un inicio. Dios, el que nunca duerme, como dice el Salmo, no se dormirá el que guarda Israel, se durmió en una barca. Por eso el que sostiene a todos los seres humanos, como lo dice Juan 1, estaba en una barquita sostenido por una barca. Pero ese mismo un día salió de la barca y caminó sobre las aguas. Dos naturalezas presentes. Y como les digo, tan terrible como decir lo que decían los fariseos y los líderes religiosos, que ellos decían, no, usted no es Dios. Así de terrible es decir que Él no fue hombre. Tan terrible es que el apóstol Juan en 1 de Juan dice, aquel que diga que Jesús no vino en carne se ha llamado anticristo. ¿Entienden lo delicado que es? Por eso es una doctrina fundamental. Para ellos no había duda de que Jesús era humano. Para ellos no había duda. Ellos sabían, nació en Nazaret. Supuestamente ellos creían que había nacido en Nazaret. Porque ¿dónde nació Jesús? En Belén. Cumpliendo de la Escritura. Para ellos no había duda alguna de que Jesús era humano. Todo su odio y amenaza se enfocaban en no aceptar su divinidad. Como ustedes también se van a encontrar con personas que todo su odio, resentimiento hacia Cristo es que Él sí fue Dios, pero Él no fue humano. Y se desgastan en supuestamente comprobar esa mentira. Y lo terrible es que su celo, unido a su ceguera espiritual, les impulsó a apedrear a Jesús. Juan Calvino decía que el celo sin doctrina es como la espada en las manos de un lunático. Puede lastimarse a sí mismo y puede lastimar a los demás. Yo no puedo decir que tengo celo de Dios si no conozco la doctrina. Voy a terminar celando lo que nada que ver. Ellos querían levantarse en nombre de Dios y apedrear al supuesto blasfemo que estaba diciendo cosas en contra de cómo se le ocurría decir que Él era Dios. Tenían enfrente de sus narices el cumplimiento de la promesa que desde Génesis 3:15 se había hecho. De la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente. Nacerá uno de la simiente de la mujer. Nacerá uno que acabe con todo este problema que fue el pecado que entró. Han pasado miles de años. Se está cumpliendo la escritura en sus narices. Y ellos son incapaces de ver la verdad. Y con un celo que no viene de Dios y que no es escritural, pretende honrar a Dios. Verso 34. Ellos le dicen, verso 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y miren, este es un texto muy polémico el que voy a leer, porque se ha usado muy mal en la iglesia. Por eso necesito su completa atención en la argumentación. Verso 34. Jesús le respondió, ¿no está escrita en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Cierto que es polémico ese versículo? Porque el Señor les dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Ahí está hablando Dios en la escritura. Las piedras aún siguen en las manos de estas personas. Ellos no han soltado, ellos no han renunciado a las piedras, siguen allí en sus manos. Pero Jesús les deja algo en que pensar. Ya que ellos están usando la ley para acusarle de blasfemo, porque es que fue Moisés el que dijo, si encuentran blasfemo entre el pueblo de Dios, apedreen. O sea, ellos supuestamente están cogiendo como que para soportar su acción, la ley mosaica. Entonces él dice, listo, ustedes van a tomar la ley, la escritura, el Antiguo Testamento, pues yo también voy a tomar la ley. Y les voy a dejar algo en que pensar. El Señor les cita precisamente eso, el Antiguo Testamento. Y Jesús, déjenme decirles esto claramente, Jesús, él mismo lo declaró, Él no vino a abrogar, o no vino a romper la ley, sino que a cumplirla.
Y por eso Él les invita a que dejen a un lado su furor, su odio. Listo, sigan con las piedras en las manos, pero les invito a la reflexión. Dejen de lado el furor y el odio. Los voy a invitar a que consideremos juntos el Antiguo Testamento. Y les dice enseguida, verso 35, si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Miren lo que les dice. ¿Por qué me llaman a mí blasfemo si la escritura acaso no dice dioses sois? Pues déjenme decirles, si Dios llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y Él hace una aclaración entre paréntesis, ahí están sus Biblias, está entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, ese texto lo vamos a ver más adelante. Por ahora les voy a explicar lo que significa dioses sois. Y para poderles explicar lo que significa dioses sois, tengo que ir al Salmo 82, que es de donde sale esto. Vamos a ir al Salmo 82. Si Dios llama dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, ¿a quién se les está hablando en el Salmo 82? Tengo la necesidad de leer todo el Salmo completo. Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Si ustedes siguen la Reina Valera, dice así, ¿cierto? Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y miren lo que juzga a Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de la congregación de los santos. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Dónde está juzgando Dios? En medio del pueblo. Ahora, en medio del pueblo Dios, ¿a quién había puesto para juzgar al pueblo? Había puesto que le dio un consejo a Moisés: te vas a desgastar tú solo haciendo justicia. Entonces nombra ¿qué? Jueces. Entonces, ¿a quién le está hablando ese texto? A los jueces de Israel. ¿Y por qué los llama dioses? Los llama dioses porque ellos son los que representan a Dios en la tierra. ¿Lo estamos comprendiendo? Ellos son los que recibieron la palabra de Dios. Ellos son instrumentos y agentes de Dios y debían representar a Dios delante del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando lo envió a Egipto? Él le dijo: Señor, soy de mal hablar, o sea, yo tartamudeo. Y él le dice: no, mira, tú vas a recibir el mensaje, pero Aarón va a hablar en nombre tuyo. Ahora, tú serás Dios para Aarón, y Dios será tu profeta, y Aarón será tu profeta. ¿Qué le está diciendo él? Tú serás Dios para Aarón. Le está diciendo: como yo te doy las palabras autoritativas mías a ti, pues él tiene que recibir las palabras que reciba de ti como ¿qué? Como autoritativas, y tiene que decir puntualmente lo que tú digas que diga. Por eso le dice: tú serás Dios para Aarón. ¿Lo están comprendiendo? No que Moisés sea Dios, no que los jueces sean dioses con D grande, sino que son representantes de Dios. Amén. Pero en el texto, Dios mismo los está llamando dioses con D chiquita. Y hago la aclaración porque es que no es que los esté llamando dioses. No, la escritura los está llamando dioses, pero los está llamando con una D chica. Ahora, ¿por qué los llama dioses? Porque ellos están representando al gran Dios. Amén. Nosotros no podemos disolver el hecho de que la escritura dice lo que dice. Amén. Ellos reciben la palabra de Dios y por eso son llamados dioses. Son instrumentos y agentes de Dios y por eso son llamados dioses. Y ellos debían representar a Dios delante del pueblo. Amén. Nosotros hemos leído el verso 1. Miren lo que sigue diciendo el Salmo 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Es un salmo que los está aplaudiendo. Es un salmo que les está diciendo: oye, qué buen trabajo el que estás haciendo. Les está diciendo: a ustedes que los puse para hablar en nombre de mí al pueblo, ¿por qué juzgan injustamente? ¿Por qué aceptan las personas de los impíos? Y les llama la atención en el verso 3: defiendan al débil, al huérfano háganle justicia, al afligido y al menesteroso también.
Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. ¿No saben ustedes? ¿No entienden? ¿Andan en tinieblas? Tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué tiemblan todos los cimientos de la tierra? Por la injusticia de los que deben hablar en nombre de Dios. Yo dije, verso 6, yo dije. ¿Quién lo dijo? Dios. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ustedes son mis representantes y no se están comportando como se deben comportar. Pero como hombres, miren este maravilloso texto, por eso hay que leer la Biblia en su contexto. Hay gente que ahora se vuelve popular solo hablando del verso 6. Se puede levantar locos diciendo que somos Jehová Juniors porque en el verso 6 del Salmo 82 dice, dioses sois. Pero esos insensatos se les olvida que hay que leer el texto en su contexto. El Señor está diciendo, yo dije, dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres que moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. El Señor mismo en el Salmo está diciendo, sí, ustedes son mis representantes, ustedes recibieron mi palabra, ustedes son instrumentos de agentes míos, son representantes delante del pueblo, pero ustedes no dejan de ser mis criaturas. Dios no muere, Dios es eterno. El hombre sigue teniendo ese remanente de pecado. Seguimos necesitando ¿de qué? De un redentor. Por eso dice el verso 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Por qué se armó este alboroto en Juan capítulo 10? ¿Saben por qué se armó este alboroto en Juan capítulo 10? En Juan capítulo 10 se armó este alboroto porque el Señor dijo, sus jueces son injustos. Sus pastores no están haciendo el buen trabajo. Y el verso 8 del Salmo 8 se cumple. Levántate, oh Jehová, y juzga. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor maravilloso. ¿Sí? Porque la Biblia no se contradice. ¿Sí? Porque la Biblia es algo que está completamente unido. ¿Saben qué está haciendo el Señor Jesús? Les está diciendo, si Dios llamó dioses a jueces injustos, porque ustedes se escandalizan de que yo, siendo justo, y ustedes no ven ningún pecado en mí, y han visto que no me he aprovechado del pueblo, sino lo quiero conducir a las Escrituras, porque ustedes no aceptan que yo soy Dios. Dígame quién puede pelear con Jesús. Jueces injustos fueron llamados dioses. Un hombre impecable, un hombre con un 100% de moralidad, sin hablar de sus obras. El único que se podía comportar de esa manera es Dios encarnado. Verso 33. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. ¿Sí ven el paralelo que él hace? Él les está diciendo, si Dios llama a jueces injustos dioses, ¿por qué les cuesta entender que al que el Padre santificó y envió al mundo es hijo de Dios? ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué me llaman blasfemo? Si Dios llamó dioses a estos hombres injustos del Antiguo Testamento, ¿por qué me acusan a mí de blasfemia? Por un lado, debemos comprender una cosa. Al Señor no se le encomendó la palabra. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y por otro lado, Él nunca fue injusto, ni incumplió su labor. O sea, en todo supera a esos jueces. ¿Están entendiendo? O sea, yo leo ese texto y ¿saben qué veo? La suficiencia de las Escrituras. La Escritura es suficiente. ¿Qué argumento tienen estas personas en ese momento? Ya no tienen argumentos para apedrearlo.
Versos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahora, ¿él no hacía las obras del Padre? Entonces tenían que creerle. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús les está diciendo, bueno, si no creen en mí, o sea, en mi perfección moral, si no creen en mi impecabilidad, que nunca he pecado, listo, si no creen en mí en ese aspecto, entonces crean a las obras, las maravillosas obras que hizo el Señor. 7 maravillas, 7 señales, se enfoca el Evangelio de Juan, que ya las hemos nombrado hasta el cansancio. Y crean que el Padre me envió, pero también crean que el Padre está en mí y yo en Él. Y crean que yo soy uno con el Padre. Crean. Jesús les está diciendo, piensen en lo que están pretendiendo hacer. ¿Qué están pretendiendo hacer ellos textualmente? Recuerden que ellos siguen con las piedras en las manos. Entonces, una conversación donde ellos siguen en su misma posición. Y el Señor les está diciendo, piensen en lo que están pretendiendo hacer. Y en lugar de matarme, crean. O sea, ¿ustedes han visto tal misericordia? Estoy diciéndoles que Jesús, a esa turba de gente que llega a arrestarlo a Getsemaní, le dicen, ¿quién es Jesús? Y él dice, yo soy. Y todas se caen al suelo porque al decir él, yo soy, la fuerza se fue de sus cuerpos. Recuerden que Jesús le dice a Pedro que no lo defienda con la espada, porque él solo puede con un gesto llamar a los ángeles, y los ángeles exterminarán a todos los enemigos de Jesús. Ese es Dios. O sea, yo les pregunto, ¿será que Jesús no tenía el poder de acabar con esas personas que parecían hombres de las cavernas con piedras en sus manos? ¿Saben qué puede hacer el Señor? Solo con una mirada los puede pulverizar. La Biblia dice que el Señor es el que mantiene nuestras células juntas, es el que sostiene toda la creación. Si el Señor deja de sostenerlo por un segundo, ¿saben qué? Nos deshacemos. ¿Saben qué hace Jesús? Uno piensa, al leer el texto por encima, que el que está en amenaza es Jesús enfrente de esas personas. No, los que están en amenaza son ellos enfrente a Dios. Es que a eso hemos llevado a nuestro Dios al día de hoy. Ponemos a Dios a la estatura del ser humano. Así lo hemos reducido a nuestro Dios. ¿Quién está en peligro en esa situación? No son esos blasfemos. No es Jesús el que está en peligro, son esos blasfemos. El Señor dice en Juan 3:18, el que cree en mí no será condenado, mas el que no cree en mí ya ha sido condenado. ¿Quién estaba en peligro en esa situación? Jesús. ¿Y saben qué hace ese Dios eterno, ese Dios maravilloso, ese Dios grande, que solo con una mirada los puede fulminar? ¿Saben qué hace Jesús? Les dice, consideren lo que van a hacer y crean en mí. Díganme si eso no es misericordia. Qué maravilloso. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios es tal que se humilló a lo sumo, tomó forma de hombre. El único camino posible de salvación de un ser humano es depositar su fe en Jesús. Acuérdense del momento histórico que estamos viviendo al leer ese texto. Jesús está a punto de terminar su ministerio público. Está a punto de dejar de hablar en público. Está a punto de dejar de manifestar milagros sobrenaturales en público. Se va a concentrar en sus discípulos. Era la última oportunidad que ellos tenían. Ahora a mí me gustaría detenerme aquí en algo. Y algo que le va a dar un cuerpo maravilloso, no solamente a este sermón, sino a tu actitud en frente de las Escrituras. El Señor en el verso 35 dice, si llamó dioses a aquellos, ustedes dirán, bueno, pero llegamos en el 37, 38, ¿por qué no vamos a devolver el 35? Porque es que no hablamos de algo que es muy importante hablar en este pasaje que estamos viendo hoy de Juan 10. Él dijo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Y sigue explicando lo que está explicando.
Yo me pregunto algo. Jesús llama a la escritura palabra de Dios. Son términos intercambiables. Ustedes comprendan eso. Nunca lo saquen de su corazón. Le pido al Espíritu Santo que eso quede allí guardado. No solo Jesús, el mismo apóstol Pablo lo hace. Ellos usan como términos intercambiables escritura y palabra de Dios. Son términos iguales en la Biblia. El Señor dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Está hablando de palabra de Dios. Y entre paréntesis dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Están viendo el sinónimo? Él llama palabra de Dios a la escritura, y a la escritura la llama palabra de Dios. ¿Pues saben qué es lo asombroso? Que Jesús dice, y la palabra no puede ser quebrantada, pero no da explicación alguna. Sigue derecho. Él sí se han dado cuenta que está explicando todo. Está explicando qué significa ser dioses, explica por qué algunos creen y por qué otros no creen, está explicando cada palabra que él da, pero él cuando dice, y la escritura no puede quebrantarse, y sigue de chorro, ¿por qué él no se detiene a explicar esa parte? Porque en el pueblo judío, todo el mundo sabía que la palabra de Dios no se puede quebrantar, y todo el mundo también sabía que se le llama escritura a la palabra de Dios, y a la palabra de Dios se le llama escritura. Por eso él no se detiene a explicarlo, pero nosotros sí nos tenemos que detener a explicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pillamos esas cosas. Yo ya voy en el verso 38, y tal vez tú no has pensado en eso. Por eso nos tenemos que detener a hablarlo. Cuando el Señor dice, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada, quebrantada viene del griego luo, y luo significa despedir, disolver, eliminar, aniquilar. Es decir, la escritura no puede ser ¿qué? Cambiada, quebrantada, despedida, disuelta, eliminada, aniquilada. Como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra ¿qué? No pasará. Este pasaje, cuando tú ves entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, es la visión de Jesús acerca de las escrituras. Es lo que Jesús piensa acerca de las escrituras. Por eso él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla, porque la ley ¿qué es? La palabra de Dios. Y al hacer esta declaración, no lo prueba, porque para todos, en ese momento, aún para esas personas tan duras de corazón, ellos comprenden algo. La escritura es palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Aunque su duro corazón trataba de hacerse loco a la escritura. Trataban de inventarse mandamientos nuevos para luego decir, yo he cumplido con la escritura, ¿ok? Porque los tenían metido en su cabeza, entendían claramente, la palabra de Dios es palabra de Dios y no puede ser quebrantada. Por eso Jesús no se detiene a explicarlo. Aún estos hombres tan endurecidos sabían que la escritura no podía alterarse. ¿Y por qué? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y también segunda de Pedro 1:20 al 21, y aquí quiero enfatizar muy corto en esta parte, pero para que lo tengamos en cuenta. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21 dice esto: ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. Cuando la Biblia dice que la escritura no fue causa de interpretación humana, significa que ningún ser humano se sentó en la mesa. Pablo no se sentó en la mesa donde escribía a decir, bueno, ¿qué le escribo a la gente? Dios mismo le inspiró a escribir lo que escribió. No se puede tener una visión distinta a la que Jesús tiene acerca de las escrituras, pues las escrituras es la palabra de Dios. ¿Qué dicen los teólogos liberales? Los teólogos liberales dicen, no, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, yo tengo la obligación de escoger qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Terrible, porque en ese orden de ideas, ¿quién tiene la última palabra en la Biblia? ¿Dios o el hombre? En ese caso, el hombre. Porque el hombre, si yo me acerco a la Biblia diciendo no, la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios, sino que allí está contenida la palabra de Dios, yo tengo la obligación de descubrir qué es palabra y qué no es palabra. ¿Quién tiene la última palabra? El hombre. Pero si yo me acerco a la palabra diciendo, no, es que la palabra es, la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia dice que cambie una coma, una tilde.
El que le quite o el le añada. El que le quite se le ha quitado del libro de la vida. El que le añade se le añadirán todas las plagas que en ella están descritas. ¿Están comprendiendo? Tú debes ser, si eres un creyente verdadero, tú debes creer en la inerrancia de la Escritura, es decir, en la Biblia no hay errores. Tú debes creer en la veracidad de las Escrituras, que todo lo que dice la Biblia es verdad. Tú debes creer en la suficiencia de las Escrituras, es decir, que la Biblia es suficiente para convertir el alma de las personas. Tú debes creer en la necesidad de las Escrituras. Nadie puede ser salvo si no es a través de predicárseles el Evangelio. Yo les pregunto, si esa es la visión de Jesús acerca de la palabra de Dios, ¿por qué nosotros vamos a tener otra visión? ¿Saben cómo se defendió Jesús al ver una turba de personas con piedras en sus manos? ¿Saben cómo se defendió? No salió fuego de sus ojos, no hizo un milagro, no me apedreen, esperen, yo le resucito un muerto para que no me apedreen y se den cuenta. ¿Saben qué hace el Señor? Usó la palabra, usó la Escritura. En la Escritura dice, ¿y qué pasó? Su acción violenta fue detenida. Si esa es la visión de Jesús, la Biblia dice que hemos sido llamados a andar como una nube. La palabra de Dios es poderosa. Verso 39. Uno dice, bueno, ¿cómo van a reaccionar ellos ante estos argumentos? ¿Cómo ellos van a reaccionar ante lo que acaba de suceder? Ante la maravillosa respuesta de Jesús. ¿Cómo van a reaccionar? Yo creo que ellos van a ser convencidos. O sea, el Señor les ha hablado de su impecabilidad, les ha hablado de su valor moral, les ha hablado de sus grandes maravillas y milagros. Aún les ha dicho que el Señor, Dios mismo, llama a dioses a los que son jueces injustos. ¿Cuánto más no van a creer que Él, que no hay pecado en Él, que no hay injusticia en Él, y si hay grandes maravillas, Él es Dios? Uno dice, aquí los convenció. Vamos a ver la respuesta. Verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¡Ah! ¡Qué tristeza! Y no qué tristeza solo el hecho de procuraron otra vez prenderle. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste? Pero él se escapó de sus manos. ¿Saben qué hizo Jesús? Se alejó de ellos. La catástrofe más terrible que puede haber para un ser humano es que Dios se aleje de él. Es que Dios le abandone. A ellos no les importaba lo que Jesús acababa de decirles. ¿Saben qué despreciaron ellos? Ellos despreciaron su llamado. Ellos despreciaron su misericordia, ellos despreciaron su amabilidad, ellos despreciaron la verdad que Él les daba, ellos despreciaron la paz que Él venía a darles. Y ellos se enfocan en su incredulidad, se enfocan en el hecho de que para ellos es imposible que Jesús sea Dios. Se enfocan en el hecho de que, aunque no arrojan las piedras en contra de Jesús, sus corazones de piedra siguen siendo incapaces de volverse. Ellos no quieren renunciar a su visión de la vida y reciben la vida que Cristo ofrece como una mala propuesta. La rechazan, se aferran a su visión de las cosas, renuncian a creer en Jesús, lo único que quieren es verlo muerto. Oh, sería una tragedia que el pasaje terminara de esa manera. Sería una tragedia que esta sección de Juan 10 terminara de esa manera. Ahora, ¿saben? Ellos se salen con la suya, pueden apedrear a Jesús. ¿Y saben por qué ellos no se pueden salir con la suya? ¿Saben por qué no pueden apedrear a Jesús? Porque ellos no son solo criaturas. Como son incapaces de creer, también son incapaces de cumplir su deseo. Es que aún el hecho de que ellos 3 meses después entreguen a Jesús a la muerte, luego de haberlo latigado y haber hecho todo lo que quieran con Él, eso no es que ellos hayan salido con la suya. Eso quiere decir que en su duro corazón Dios usó esa situación para cumplir su palabra. Todo en la vida del Señor Jesús tiene un propósito. ¿Y saben por qué ellos no pudieron apedrear a Jesús? Porque no era su hora. Y en Juan 7 y 8 puedes ver que él dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Ellos no pondrían sus manos sobre el Señor Jesús sino hasta dentro de 3 meses.
allí, en la fiesta de la Pascua, y en el momento en que el Padre Celestial había planeado que el Hijo muriera por su pueblo, en el tiempo correcto y culminando el plan de redención que estaba desde antes de la fundación del mundo, había un momento que el Señor había diseñado, y ninguna criatura iba a cambiar la agenda de Dios. Así de insignificantes son los planes del hombre al lado de los planes de Dios. Verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. ¿Saben qué hace Jesús? Se va de Jerusalén. Se va. Y ya les expliqué lo terrible que es que Dios abandone un lugar. Lo tremendo es que donde Juan el Bautista comienza su ministerio, el Señor decide terminar su ministerio público, y es en Betania. Y no es Betania, la Betania donde vivía Lázaro, María y Marta. No, es otra Betania, adyacente a Nazaret. Mientras que la Betania de Lázaro es muy cerca a Jerusalén. Verso 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Juan no hizo milagros. ¿Saben por qué Juan no hizo milagros? Porque Juan no tenía como labor hacer milagros. ¿Saben cuál era la labor de Juan? Preparar el camino del Señor, profetizar que venía, que estaban a días de que viniera el Mesías. De hecho, él está predicando: prepárense, arrepiéntanse, el Mesías viene, el Mesías viene. Él sabe que le está preparando el camino. Cuando aparece el Señor Jesús, el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, y él dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice a sus discípulos: síganlo a él, ya no me sigan a mí. Porque él no hizo milagros. ¿Saben por qué? Porque él no fue llamado a ser apóstol. Los apóstoles eran los que iban a consignar en las Escrituras todo lo que habían aprendido de Jesús. Y para que la gente entendiera que esa Escritura era autoritativa y venía de Dios, iba a ser respaldada ¿por qué? Por milagros. ¿Qué hace Juan? Juan usa 7 señales para que ratifiquen que Jesús es Dios. Vuelvo y repito: el apóstol Juan en su evangelio usa 7 señales, 7 milagros para ratificar que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que señalan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí ven cuál es la función de los milagros? La función de los milagros no es una finalidad en sí misma, es señalar. Pues lo mismo pasa con los apóstoles. Y lo mismo pasó con los profetas en el Antiguo Testamento y con Moisés. Si ellos hicieron milagros, fue para señalar que ellos hablaban palabra de Dios. Y todo lo que ellos hablaban tenía que ser ¿qué? Consignado en las Escrituras. Y por esa razón, al estar un canon cerrado, ya no hay necesidad de que nuestra palabra sea ratificada con milagros, porque no son palabras que yo digo inspiradas directamente por Dios, sino que son palabras que ellos dijeron. Amén. Por eso Juan no hizo milagros. Ahora, la labor como profeta es similar a la que le tenemos hoy como predicadores. Es similar. Porque, ¿qué hizo Juan el Bautista? Predicó a Jesús y lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero más allá, tenemos la obligación de que todo lo que digamos acerca de Jesús tiene que ser cierto y acorde a las Escrituras. Ahora, ¿cuáles diferencias hay entre Juan y nosotros? Juan profetizó de una promesa futura. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros proclamamos una promesa consumada. Nosotros no estamos llamados a profetizar. Profetizaban los profetas porque la promesa no se había cumplido. Pero al cumplirse la promesa que todo está consumado, ¿hay necesidad de profetizar? No. Lo que tenemos que ahora es decir con nuestra predicación: se cumplió, se cumplió, se cumplió. Por eso no hay necesidad al día de hoy de profetizar. No somos profetas, proclamamos que el Señor dijo: consumado es. En Él se cumplió el Antiguo Testamento. Y ahora, lo que ratifica el ministerio de Juan, a un tiempo después de que Él murió, ¿saben qué es? Lo que dice la parte B del versículo. Se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él. ¿A quién venían? A Jesús. Muchos venían a Jesús y le decían: Juan, a la verdad,
ninguna señal hizo. Pero, y ese pero significa a pesar de que no hizo milagros, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Qué es lo que declara? Que Juan no era un falso profeta, que todo lo que dijo se cumplió. ¿Y qué es lo que señala que un predicador, que un pastor al día de hoy es un siervo de Dios? ¿Saben tú? Que él solo predica la verdad. Y la verdad está escrita en la palabra. Todo cuanto profetizó Juan de Jesucristo fue cierto y se cumplió. Por eso el pueblo lo aceptó como profeta de Dios, aún tiempo después de que él había muerto. Si soy yo un siervo de Dios, hablaré lo que él ha dicho que hable y no adulteraré el evangelio. No lo adulteraré. No hablaré más, no hablaré menos. Yo estoy parado aquí no para hablar de mi concepto. Llevo una hora hablándoles a ustedes no de lo que yo pienso, sino lo que dice la Escritura. Y como les decía, yo al leer este pasaje, esta porción de las Escrituras de este Señor, que no acabe tan triste como lo que vimos ahorita, un poco de gente con piedras que seguía intentando matar a Jesús. Miren cómo termina este pasaje de manera maravillosa. Verso 42. Y muchos creyeron en él allí. El ministerio de Juan señaló que Jesús era el Cristo. ¿Y saben cuál fue su resultado? Que muchos creyeron en Jesús por la predicación de Juan. Por eso Jesús termina su ministerio donde Juan lo comenzó. Una carrera de relevos. ¿Me comprenden? Las Escrituras no se contradicen. Las Escrituras es una revelación progresiva. Porque aunque hayan muchos endurecidos, escúchenme, también hay muchos escogidos. Esa es la fe con la que estamos abriendo una obra aquí en Jamundí. Porque aunque hay muchos endurecidos, como en este pasaje, con piedras en las manos que se resisten a la verdad, que pretenden ser dioses, aunque haya gente así de abrimos una obra en Jamundí porque le creemos a Dios y sabemos que también hay escogidos que creerán. Señor, gracias por tu palabra. Qué maravilloso pasaje, Señor. Te damos gloria a ti. Te damos gloria a ti, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No a nosotros la gloria, Señor, no a nosotros, sino toda la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús.